Entonces, empezamos. Recording in progress. Acá tenemos dos temas que vienen a ser importantes para el asunto de las energías renovables. Las energías renovables, en realidad, son un método de generar electricidad. Así como hay centrales convencionales, termoeléctricas, hidroeléctricas, también han surgido estas tecnologías, ¿no? Las tecnologías de generación renovable. Estas tecnologías lo que hacen es lo mismo que las convencionales, solamente que con un uso de energía primaria distinta a la que se usa para las fuentes de generación convencional. En el caso de una central convencional, lo que utilizamos es agua, si es que vamos a generar en una central hidroeléctrica, o usamos en su defecto gas natural o algún tipo de combustible si es que vamos a generar en una central termoeléctrica, ¿no? Entonces, eso, digamos, cambia en el sentido de que cuando estamos hablando de energías renovables, el producto va a seguir siendo el mismo, pero lo que cambia es el insumo, que vendría a ser la energía primaria. La energía primaria ya no es ni agua, ni la energía potencial del agua, y la energía química de los combustibles, ¿no? Sino básicamente lo que vendría a ser la radiación solar o la energía del viento, la energía eólica. ¿Ok? Entonces, ahora, en este momento, las energías renovables tienen una cierta promoción de parte de la sociedad en su conjunto por diversas razones, diversas situaciones, ¿no? Hasta hace 10 años, 11 años, las energías renovables, a pesar de esta promoción, todavía se encontraban en fase de investigación y desarrollo. Eran energías bastante costosas, cosa que no está pasando en este momento. En este momento ya no son energías o son tecnologías que estén en fase de investigación y desarrollo, sino ya son tecnologías maduras desde el punto de vista económico. Sin perjuicio de ello, y siendo ya energías que tienen un valor económico mucho más competitivo frente a las energías convencionales, todavía hay ciertos retos técnicos que limitan su utilización. Entonces, esta necesidad de las energías renovables surge como consecuencia de compromisos, como consecuencia de obligaciones que las propias empresas y que también los propios gobiernos se han impuesto para reducir las emisiones contaminantes, ¿no? Por el lado de las naciones hay determinados protocolos, tratados. Los países han venido suscribiendo a lo largo del tiempo y que los obligan a reducir sus volúmenes de emisiones dependiendo de los niveles de producción de emisiones en un determinado momento. Es decir, por ejemplo, si nosotros hablamos de Perú, no va a reducir las emisiones de una manera tan significativa como podría ser un país como China o como Estados Unidos, si es que lo hablamos desde el punto de vista absoluto, es decir, de la magnitud total del número, ¿no? Pero sí se puede imponer ciertos compromisos porcentuales que sí van a tener un impacto en el país, que evidentemente no van a tener el mismo impacto que realizar esta reducción de emisiones en países mucho más productores de este tipo de emisiones, pero que sí, en cierta manera, aportan mucho a la reducción de este problema. A ver, déjenme ver, para situarnos un poquito dónde nos encontramos. Entonces, estos, digamos, compromisos que existen por parte de los estados y por parte de las empresas ha ocasionado
haya una mayor necesidad, haya un mayor requerimiento por este tipo de tecnología. Sin perjuicio de ello, la electricidad que va a producir una central convencional y una generadora renovable no convencional es la misma, ¿no? Como vamos a ver, no en esta, sino en una próxima clase, el problema que todavía subsiste para el caso de las energías renovables es el asunto de, del, pues, del cuestionamiento de la situación técnica, ¿no? De las complicaciones que generan este tipo de tecnologías o el uso masivo de este tipo de tecnologías en sistemas eléctricos como el nuestro, ¿no? Como el de cualquier país, con una gran penetración red y con un volumen importante de energía no gestionable, como lo es este tipo de centrales. Eso lo vamos a ver en una siguiente clase. En este momento lo que estamos viendo es básicamente los compromisos que asumen los países y además los compromisos que asumen las empresas. Pero esos compromisos que asumen los países surgen a partir de un determinado estado de cosas, ¿no? A ver, voy a ponerles acá. Acá lo que nosotros podemos apreciar es básicamente el volumen total de producción de emisiones en toneladas equivalentes de CO2. ¿No? Hablamos de 36.441 millones de toneladas de CO2 producidas en todo el mundo en el año 2019. Como vamos a ver en la tercera clase, no específicamente no estamos hablando en este caso puntualmente de CO2 únicamente, sino de CO2 o de dióxido de carbono y adicionalmente de otros componentes o de otras sustancias, como el etano, ¿no? Como los óxidos nitrosos, que tienen una equivalencia al dióxido de carbono. Es decir, yo puedo tener de repente una tonelada de metano, pero esta tonelada de metano tiene una equivalencia correspondiente a CO2. Eso también lo vamos a ver, no en esta clase, sino en la tercera clase. ¿Okay? Como ustedes podrán apreciar también, acá vamos a ver cosas que son complementarias a lo que desarrollamos en el curso Centrales Eléctricas 1 en cuanto a generación renovable. En lo que corresponde a mí, yo lo que trato de hacer es dejar en el curso, que es de carácter obligatorio, los principales tópicos o los tópicos, digamos, básicos de lo que es generación renovable, y en este, que es un curso más de elección propia del alumno, lo que trato de hacer es enseñar cosas que sean complementarias, ¿no? Porque si no, lo que estaría haciendo es repetir el curso 2 veces y eso no tiene sentido. Entonces, acá lo que estamos haciendo es desarrollar de dónde viene la necesidad de este tipo de tecnologías, de la utilización de este tipo de tecnologías, cuáles son las motivaciones, cuáles son los orígenes o las causas, cuáles son los problemas también que se suscitan cuando hay una penetración de renovables demasiado intensiva, ¿no? Y luego también vemos las tecnologías adicionales que pueden irse implementando de manera conjunta con estas centrales, ¿no? Llámese de baterías, llámese otros equipamientos que son necesarios o que podrían ser necesarios para poder implementar este tipo de generación de manera más intensiva en un sistema eléctrico, ¿no? Y luego finalmente cerramos el curso para darles un overview y disculpen el intermedio que estoy tomando. De ahí lo que hacemos es, en la práctica, darle una mirada a la nueva visión que tienen los sistemas eléctricos en el mundo. Un sistema eléctrico donde un consumidor ya es un agente mucho más activo en el sistema eléctrico de potencia,
que toma decisiones y que estas decisiones pueden ir a incrementar o reducir los costos operativos del sistema de potencia, ¿no? Por eso les digo que es tan importante de que hayan llevado cursos a los que hago mención. Pero bueno, ya están acá y los que estén no hayan llevado eso, tienen que estudiar o buscar alguna información que les pueda permitir tomar un poco más, aprovechar un poco más lo que estamos desarrollando. Y finalmente cerramos el curso con algunos tópicos de electromovilidad, pasando por redes inteligentes y varias cosas adicionales. Es un curso que es bastante como de energías renovables y nuevas tecnologías. ¿Ok? Esto se complementa con el curso, con la parte del curso que está dictando Ronald, que es más centrada en lo que es generación renovable propiamente dicho. Entonces, yo estoy encargado de dictar este par de horas. Mecánica de evaluación es una mecánica un poco... Yo soy consciente, como les digo, que ustedes van a ir a lo largo del tiempo tomando, mejor dicho, dando las prácticas y que en las prácticas podrían seguramente tener algún intercambio entre ustedes. Lo que les digo, sí, es que si yo detecto que hay dos documentos que sean idénticos, iguales, que lo he detectado en otro ciclo, no en este curso, pero sí en otro ciclo, la calificación va a ser la mínima posible. Porque eso no es aceptable. Lo otro que les quiero comentar también es algo que voy a implementar en este curso, que no lo hice el ciclo pasado, pero lo voy a hacer en este de acá, es el correcto. Es que vamos a tener pequeños test en cada uno de en cada una de las sesiones de clase con respecto a lo que hayamos desarrollado en esa misma clase o en clases anteriores. No son test muy rapiditos, de 5 minutos, nada más, donde van a tener 30 segundos para resolverlo. Para resolver no, para contestar preguntas, porque no hay ningún problema matemático que resolver ahí. Y van a hacer preguntas de índole absolutamente conceptual. Eso les va a dar un valor a su práctica, van a ir ganando puntos, y esos puntos, evidentemente, pues van a ayudarlos a ustedes a poder pasar el curso de mejor manera. No sé si tienen alguna duda. ¿Está todo claro? Sí, profe. Todo claro, ingeniero. Perfecto. Para los que ya hayan llevado conmigo cursos, ya saben cómo funciona el Kahoot. Es rapidito y les ayuda bastante a subir notas. Siempre y cuando, como digo, tengan los conceptos bastante claros y tengan también todo el detalle bastante sustentado, ¿no? Entonces, eso los va a ayudar mucho a que, más allá de lo que yo pueda explicarles, lo que yo pueda mandarles como examen para sus casas o como práctica domiciliaria, esto de acá les va a dejar a ustedes la sensación de que sí han aprendido lo suficiente y que tienen los conceptos bastante definidos, ¿no? Bastante claros, y que el curso vale la pena, ¿no? Los test Kahoot, los test de tipo Kahoot, son muy sencillos, son 5 preguntas, 6 preguntas, que se pueden tomar al principio y al final de cada clase. Son preguntas, es una pregunta con 4 opciones, ustedes marcan una de ellas y tienen 30 segundos para contestar. ¿Ok? No, como digo, no hay problemas, no hay temas matemáticos que haya que resolver, sino solamente marcar una de las opciones. Entonces, si ustedes han contestado todas bien, seguramente ganan un puntaje, que en este caso creo que vendría a ser un punto.
uno o dos de los test Kahoot, eso tengo que verlo porque recién he chequeado que vamos a utilizar esta herramienta. Uno o dos de los test Kahoot se van a eliminar. O sea, que tampoco no es que tenga que salir bien en todos, sino en lo que sea necesario, ¿no? Lo ideal, claro, lo ideal con una perspectiva más de tratar de aprender es tratar de salir bien en todos ellos, porque eso va a implicar pues que ustedes tengan el conocimiento esperado del curso, ¿no? Bueno, regresando a lo que estábamos hablando, acá nosotros podemos ver en este mapa, en este atlas, un inventario de cuánto es la producción total de emisiones contaminantes en términos de toneladas de CO2 y sus equivalentes, ¿no? Porque, como les digo, podemos tener una serie de sustancias que tienen un equivalente en CO2 y ese equivalente de CO2 ya se suma al CO2 propiamente dicho y obtenemos un valor total. Entonces, acá lo que nosotros podemos apreciar es que hay 36.441 millones de toneladas de CO2 producidas en el 2019. Pero de eso, nosotros que estamos en el Perú, nosotros producimos 55 millones de toneladas. O sea, nuestra posición en el mundo, que es la posición número 56, nos dice que nosotros producimos 55 millones de toneladas de un total de 36.441. Es decir, que nosotros en el mundo, para efectos de lo que es emisiones contaminantes, representamos el 0.15% del total de producción mundial. Ínfimo. ¿Ok? Lo que nosotros podemos apreciar es que en realidad los grandes productores vienen a ser Estados Unidos y China. China produce el 27% de las emisiones contaminantes y Estados Unidos produce el 14.5%. Y seguramente esto se va a decantar más para que sea China quien produzca un mayor volumen. ¿No? Otro país que también genera un porcentaje importante de emisiones es la India, con 2.616 millones de toneladas de CO2. ¿Ok? Entonces, simplemente para ponernos en contexto, no es que nosotros seamos un gran agente contaminante, ¿no? Los grandes productores de emisiones son en realidad los países que hemos mencionado, ¿no? China, Estados Unidos y Europa en su conjunto. Ellos son los que, por ave motivo, por cuestiones de producción de energía con combustibles, por cuestiones como un elevado nivel de industrialización, ¿no? Por una cuestión también de uso masivo de aire acondicionado o de calefacción, producen un nivel bastante importante de toneladas de CO2, de emisiones contaminantes. ¿Ok? Y esto es hablando en términos absolutos, pero nosotros también podríamos llevarlo a toneladas de CO2 por persona, ¿no? O sea, sacamos el valor per cápita o por persona de la producción de CO2 a nivel mundial. Y nuevamente lo que podemos apreciar es que Perú pasa de la posición 55 a la 140. Es decir, que si nosotros dividimos el total de nuestras emisiones entre la cantidad de la población peruana, nosotros tenemos un nivel de producción de emisiones contaminantes de 1.7 toneladas de CO2 por persona, ¿no? Que es el valor 140 en el mundo. En realidad,
Hay otros agentes que son mucho más contaminantes. En este caso, por ejemplo, Estados Unidos pasa de estar en segundo lugar al número 16. China, con un volumen de población importantísimo, pasa de ser el primer gran contaminante o primer país que produce emisiones contaminantes a ser el número 47. Y países más pequeños, ¿no?, como Curazao, Trinidad y Tobago, pasan a ocupar las primeras plazas, ¿no? Entonces, ya sea que lo viéramos como un valor absoluto en términos de toneladas, de CO2, que lo viéramos en términos relativos de toneladas de CO2 por persona, el impacto del Perú como productor de emisiones contaminantes es muy pequeño. ¿Okay? Y de esto, y me voy a saltar acá a mostrarles una diapositiva de lo que hemos visto en Centrales Eléctricas 1. Y de esto, de esta situación bastante privilegiada en cuanto a generación de emisiones contaminantes que tenemos en el país, porque no somos un gran productor, nosotros, como sector eléctrico, somos uno de los que menos consume, o somos, digamos, no el principal consumidor, creo que ese es el término más correcto, no somos el principal consumidor de combustible fósil, principal generador de emisiones contaminantes para el desarrollo de nuestras actividades. Es decir, el principal usuario de combustibles fósiles es un sector distinto al sector eléctrico. ¿Por qué es importante el uso de los combustibles fósiles? Porque los combustibles fósiles son los generadores de emisiones contaminantes. Dentro de los combustibles fósiles también hay niveles, ¿no? Es decir, el carbón es el principal productor de emisiones contaminantes, el segundo productor es el petróleo y el tercer productor en orden de importancia es el gas natural. Es decir, de los tres combustibles o de los tres tipos de combustibles, el que tiene el menor coeficiente, el menor volumen, el menor potencial de emisiones contaminantes es el gas natural, que es el más usado para generación eléctrica, porque prácticamente en generación eléctrica no hay utilización de petróleo diésel, de residual, de carbón. Las centrales que tenemos con esos combustibles generalmente o no operan o operan solamente en situaciones especiales, en eventos de mantenimiento, parada, cosas de ese tipo. Y entonces, ¿quién es el principal generador de emisiones, el principal consumidor de combustibles fósiles en el país? Ahí ustedes lo pueden ver, el sector transporte, ¿no? Consumiendo un 43% del total de la energía producida en el país, ¿no? De todo el petróleo que se utiliza en el país, el 71% que se consume en el país, más que producir, porque no somos grandes productores de petróleo, de todo el petróleo que se consume en el país, el 71% está dirigido al sector transporte. El 14% dirigido al sector industrial, el 12% al sector residencial y comercial y solo un 3% a generación eléctrica. 3% para efectos del 2015, porque para el 2020 o 2021 esto prácticamente ha sido cero. ¿Ok? ¿Qué es lo que consume el sector de generación eléctrica? El sector de generación eléctrica lo que consume principalmente es gas natural, ¿no? Con un 69% de todo lo que se consume, pues se consume en el país. Pero nuevamente, esto es a nivel de 2015. 2015 en el que la producción termoeléctrica fue del 47.74%. Sin embargo, al día de hoy, hablando del año 2020,
ya la producción con gas natural ya no es de 47%, 48%, sino de 34%. Es decir, este porcentaje que vemos acá del 69% ya se ha reducido. No tengo la gráfica, pero sí les puedo decir que se ha reducido porque ya el consumo de gas natural no representa la mitad de lo que vendría a ser la producción de energía eléctrica del país, sino solamente un 35%. Ni siquiera llega a un 35%. ¿Ok? Entonces, partiendo de esa perspectiva, vemos que hay que tener muy claro cuáles son los objetivos que perseguimos cuando se realiza la promoción de este tipo de energía, de este tipo de tecnología, a qué cosa apuntamos y cuál es nuestra verdadera obligación si que nos paramos frente al mundo, ¿no? O sea, nosotros no podríamos pretender tener las mismas metas de los principales países generadores de este tipo de emisiones, sino lo que nosotros tenemos que hacer de manera razonable, pensando en el país, es tratar de fijarnos objetivos en base a nuestro verdadero impacto en la generación de emisiones de este tipo a nivel mundial. ¿Ok? Pero eso es, digamos, viéndolo desde el punto de vista nacional, desde el punto de vista de un país, del desarrollo de la política a nivel a nivel de Perú. ¿Ok? Pero si nosotros nos referimos a cuáles son los objetivos que tienen las compañías, que tienen las empresas, nosotros lo que tenemos que tomar en cuenta es que las empresas no necesariamente operan de manera exclusiva en el Perú, ¿no? Sino que las empresas también tienen obligaciones que vienen dictadas desde sus casas matrices, que generalmente se ubican en otros países del mundo. Entonces, hay exigencias medioambientales que los países mismos se autoimponen, ¿no? Y también hay exigencias que las propias compañías, de manera individual, de manera estrictamente personal, o estrictamente propias de cada empresa, se autoimponen. ¿Ok? A nivel de empresas, hay iniciativas como esta iniciativa RE100, que es una iniciativa que tiene como objetivo tratar de que los suscriptores, voy a proyectarlo, los suscriptores de esta iniciativa, ¿no?, reduzcan su porcentaje de consumo de energía proveniente de fuentes fósiles de manera significativa en los próximos 5, 10, 15 años, ¿no? De modo que puedan decir de acá, dependiendo del compromiso que asuman, de acá a 5 años que ellos consumen energía únicamente renovable. Eso les genera una mejor posición, eso les genera una mejor reputación frente al público, y eso evidentemente tiene un valor sustancial para las compañías, ¿no?, dentro de lo que vendría a ser su intangible. Las compañías valoran mucho el aspecto reputacional, pues este tiene de una u otra manera implicancias en el propio resultado de la empresa. Nosotros cuando analizamos el aspecto propio de cada empresa, analizamos sus estados financieros, ¿no? Pero cada vez con mayor frecuencia se analizan los estados financieros y también otros aspectos, como vendrían a ser los aspectos ambientales, los aspectos sociales, ¿no?, que son bastante valorados, no solamente por el público, sino también por los propios accionistas. De esta manera, por ejemplo, en este mecanismo, en esta iniciativa RE100, hay una serie de miembros que son empresas bastante conocidas, ¿no?, en una serie de actividades a nivel mundial, ¿no? Y acá están sus compromisos. Por ejemplo, esta compañía tiene un compromiso de que su objetivo sea que el 100% de la energía que consuma sea
proveniente de generación renovable para el 2050. Acá hay otra compañía donde dice que esta apunta a ser 100% suministrada por energía renovable para el 35, y así. ¿No? Aquí hay otra compañía que dice que ha fijado su objetivo para asegurar el 100% que el 100% de sus compras de energía sean de fuentes renovables para el 2025. Y así todas y cada una de ellas define o establece una meta, un objetivo que tienen que tratar de cumplir, ¿no? Y ese objetivo, esa meta que tratan de cumplir, evidentemente la van a tratar de alcanzar a través del consumo de energía renovable. ¿Ok? Entonces, como país, potencialmente, de repente nuestra posición es un poco más ventajosa en cuanto al impacto que tenemos a nivel mundial, o también en cuanto a la matriz energética del sector eléctrico, ¿no? La matriz de energía primaria que utilizamos para el sector eléctrico. Si quieren saber qué cosa es energía primaria, energía secundaria, Centrales 1, está todo el desarrollo. ¿Okay? Entonces, la matriz energética del sector eléctrico es una matriz energética bastante amigable con el medio ambiente si es que nosotros la comparamos con lo que ocurre en otros países o en otras regiones del mundo, ¿no? Donde de repente el 80 o el 70% del total de la energía consumida, de la energía eléctrica consumida, es producida a través de combustibles fósiles. Acá, en el Perú, lo que ocurre es que solamente es el 35% y además es producida con el combustible que tiene menor potencial de emisiones, que es el caso del gas natural. Okay, entonces hay una ventaja, pero sin perjuicio de ello, hay un requerimiento por parte de las propias empresas. Algunas de las empresas que hemos mostrado en la página, en la web anterior, son empresas que operan en el Perú. Y esos compromisos también aplican para sus subsidiarias en el país. Entonces, en el país ya hay varias empresas que están buscando tener un suministro renovable, un suministro que provenga de este tipo de fuentes. Y existen, aparte de estos compromisos, algunas maneras o mecanismos para poder, de cierta forma, identificar de dónde viene la energía que estamos consumiendo o que el cliente está consumiendo. Acá podemos apreciar esto que les comento, este R100, y miren todas las marcas que están involucradas en este compromiso, ¿no? Muchas de ellas son muy conocidas, todas ellas con diferentes objetivos a ser cumplidos en los próximos años, ¿no? Como digo, no solamente es una cuestión de imagen, es una cuestión reputacional, sino que también es un pedido de los propios accionistas y de la sociedad en su conjunto, ¿no? Buscar que tener el menor impacto en cuanto al consumo de energía limpia. ¿Ok? Entonces, ¿qué mecanismos vamos a utilizar para poder identificar qué tipo de energía es la que consume un determinado cliente? De manera física, ¿es posible realizar esta identificación? No sé si alguno me puede responder. ¿Es posible identificar de manera física el origen de un megavatio hora? El origen refiriéndome al tipo de energía primaria con la cual se ha producido la energía eléctrica que estamos utilizando. ¿Es posible esto? ¿Esto es factible?
Si eres consumidor final, creo que no. ¿Alguien más? No, no sería posible, ingeniero. Efectivamente, no es posible porque nosotros no podemos decir qué electrón es el que estamos recibiendo si es que estamos conectados a un sistema interconectado, ¿no? O sea, simplemente es una falacia poder decir que tal volumen de energía o que tal cantidad de energía ha provenido de tal central. ¿Por qué? Porque finalmente toda esta energía se inyecta al sistema interconectado y se extrae del sistema interconectado, ¿no? En alguna parte de la red. Entonces, ¿cómo se hace para poder verificar, certificar que la energía que nosotros estamos consumiendo proviene efectivamente de centrales renovables? Pues básicamente se trata de hacer un balance, ¿no? Un balance que permita que el consumidor pueda reclamar que la energía que está consumiendo sí proviene de fuentes renovables. ¿Cómo se logra eso? Bueno, si es que, por ejemplo, nosotros tenemos una central que produce 100 megavatios hora, una central solar o una central eólica, central eólica que produzca 100 megavatios hora, y tenemos un consumidor, un cliente que consuma 2 megavatios hora, lo que hacemos simplemente es el match entre ambos. Es decir, que de los 100 megavatios que produjo este generador, No, dice, desde que tomamos se puso la 2 de vacuna, ellos para está dándole entregárselos al sueño. cliente. Hace una semana vas a estar. De manera nominal. Sí. ¿No ves a veces? Sin que haya una Cabeceando, transacción está física ahí, entre ambos. te da sueño. Y lo que va a ocurrir con ello va a ser que el generador que originalmente tenía 100 megavatios hora, ahora va a tener 98, porque ya no va a poder comercializar desde el punto de vista de la certificación, no desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista de la certificación, 2 megavatios hora, pues estos ya han sido entregados al consumidor final, que va a pasar a redimirlos, que va a pasar a utilizar esos 2 megavatios, la certificación de esos 2 megavatios hora, para poder, de repente, certificar su huella de carbono, ¿no? No, eso es solo lo que estaba en el plato. Y de esta manera, lo que va a lograr es tratar de alcanzar o tratar de que se verifique de que ha habido un cumplimiento de sus obligaciones para con el compromiso, para con la iniciativa que esté tratando de seguir. ¿Alguna consulta? Parece que no, ingeniero. Ok. Pero no te ha dolido el brazo. No, sueño no me da. Yo te digo, tú dices, no. Ya les voy a mostrar un Así la gente nos hace. reporte. No duele. Sueño nomás. No sé. Voy a mostrar un reporte de cumplimiento de estos objetivos, ¿no? Por parte de una compañía en específica. ¿Y qué cosa es lo que está haciendo para reducir su huella de carbono? En un bolsito nomás. Acá tenemos un reporte. Como les digo, las compañías ahora no solamente ¿hasta cuándo te emiten voy a un esperar reporte de tus estados sábanas? financieros, Mira, sino pásame también esa emiten sábana de reportes eso de este tipo, ¿no? Dibujito. De avance o de progreso ambiental, Esto lo voy a ¿no? llevar Y en con ellos gusto. lo que tratan de hacer es mostrar cómo han Ponle ido tus- avanzando en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que ellos mismos se autoimponen. Se autoimponen por cuestiones de imagen, por cuestiones de compromiso frente al cambio climático. Pueden tener diversos tipos de motivaciones, pero lo que tratan de hacer a través de
de estos reportes, que son generalmente de carácter anual, es mostrar cómo ellos han ido avanzando en reducir todo su huella de carbono, ¿no? ¿Qué cosa es la huella de carbono? Es básicamente cuánto combustible utilizan para la producción de sus productos o para brindar los servicios que ellos brindan. No, acá, por ejemplo, en el caso de esta compañía, dice que es carbono neutral para sus operaciones corporativas desde Para abril echar de azúcar 2020. nomás. ¿No? Y acá no solamente explora el aspecto de la reducción de emisiones, sino también trata de incorporar algunos otros aspectos, como es el reforestación, como es reciclaje. Ay, ¿verdad? ¿Por qué me ¿Ok? Y acá lo que tratan de mostrar Ahí está. es efectivamente cuánto ha sido esa cuánto ha sido esa reducción y cuánto ha sido también el esfuerzo que han llevado a cabo y que les ha permitido a ellos ir avanzando en ese cumplimiento que se han autoimpuesto, ¿no? Como ellos decían hace un momento, han logrado ser carbono neutral para sus operaciones corporativas a partir de abril de 2020, han reducido el consumo de energía en 13.9 millones de kilovatios hora, ¿no? A través de esfuerzos en cuanto a eficiencia, ¿no? Y el 100% de la energía que es abastecida a todas sus instalaciones proviene de energías renovables. Como les decía, eso en realidad no lo podemos saber desde el punto de vista físico, porque no existe una manera de hacerlo que sea, digamos, medible desde el punto de vista físico, de manera directa, sino que tiene que ser a través de equivalencias, tiene que hacerse a través de ciertos artificios que nos permitan a nosotros, bueno, si el señor está tratando de consumir tal cantidad o ha consumido tal cantidad de El energía dueño dice, en la elección del a lo largo de un año, encima, para estar echando entonces la su cama. suministrador debería tener al menos esa misma cantidad o más de generación renovable real que pueda hacer que esa energía haga match y se vuelva y se redime, ¿no? Se cancele. Entonces ya la energía que tiene su generador, su proveedor de electricidad, simplemente dejaría de tomar en consideración ese volumen de energía que le entregaba al cliente con la debida certificación. Entonces esto ahora forma parte de los nuevos requerimientos que están teniendo los clientes para con sus abastecedores o suministradores de energía. No solamente están pidiendo potencia, no solamente están pidiendo energía, no solamente están pidiendo alguna ayuda o algún soporte o algún tipo de asistencia técnica, sino que además están pidiendo que el electrón o la electricidad que les es provista tenga la particularidad de tener un atributo renovable. No tiene la particularidad ahora de solicitar que haya una característica renovable dentro de la energía que se está entregando. Sí. Okay, bueno, acá hay un pequeño proceso de cómo se realiza este tipo de gestión. Existen otros tipos también de certificadores de lo podríamos llamar certificado de origen de la energía, ¿no? De hecho, nosotros cuando hablamos de I-REC, y eso lo voy a poner en la presentación que finalmente les vaya a entregar, cuando nosotros hablamos de I-REC, hablamos de certificados de
origen de la energía, pero que son básicamente utilizados en algunos países del mundo, ¿no? No son los que se utilizan en todo el mundo. A ver, permítanme si lo podemos ver acá. Un segundo. Quiero ver si puedo encontrar la gráfica con esto que... Ah, ahí está. A ver. Este lado. A ver, acá lo que nosotros podemos ver es que en color medio verde están los países en los que aplica AIR, ¿no? Estos certificados de los que hemos estado hablando. En color morado no aplican los AIR, sino que aplican los REC nada más, que son otros certificados de origen de energía, pero que aplican fundamentalmente Estados Unidos y Canadá. En el resto de América, para los países en los cuales hay la inquietud por usar este tipo de certificados de origen, aplican los AIR, ¿no? Y en Europa lo que aplican son certificados de origen, que garantizan el origen de la energía que está consumiendo el cliente. En algunos países, como por ejemplo en Alemania, lo que se hace es que se incorpora estos certificados de origen como parte de la energía. Entonces, dentro de la misma energía se está transando el certificado de origen de la energía que están consumiendo los clientes, ¿no? Entonces, el cliente compra, si es que quiere, ¿no? Dependiendo del tipo de relación que tenga con el sistema eléctrico, si es que está metido dentro del mismo mercado de spot, o si es que está comprando la energía a través de algún contrato bilateral, si es que pertenece a aquellos consumidores que pueden tomar energía directamente del mercado de spot, puede comprar energía como tal y aparte comprar un certificado dentro de esa misma liquidación del certificado de origen de la energía que está consumiendo. Él está tomando energía de la red al final, porque el sistema de potencia no le permite distinguir de dónde viene su energía, pero él de manera administrativa está adquiriendo el certificado de origen de la energía que está consumiendo. ¿Ok? Luego, ese certificado de origen, ya sea REC, ya sea una garantía de origen, ya sea AIRE, ya sea lo que sea, ¿no? Lo que va a permitir es que en el balance del inventario de carbono que tenga, va a poder eliminar la parte que corresponde a electricidad, ¿no? Entonces va a ir limpiando partes y le va a permitir que en una situación ideal, como una de las empresas que hemos mostrado hace un rato, pueda ser carbono neutral. La manera para poder garantizar, para poder decirle al resto de la sociedad de que él es carbono neutral es a través de este tipo de certificados, ¿no? Además que hay otros mecanismos para poder ver, para poder identificar una reducción de emisiones en otras actividades dentro de las propias compañías. Pues no solamente es electricidad, sino que también hay una serie de actividades propias de cada una de las industrias que estén consumiendo electricidad, que en conjunto pueden llevarte a una situación de neutralidad en cuanto al consumo de la electricidad o en cuanto al consumo de energía que pueda, en cierta manera, generar huella de carbono. ¿Alguna consulta? Ingeniero, una consulta. ¿En Perú se puede o se está aplicando ese tipo de políticas? O sea, me refiero a que, digamos, les realizan un descuento de los impuestos o algo por el estilo. No, no.
No, porque en realidad lo que tendría que hacerse es de repente que el consumidor Que caliente es bien, en parte lo dice. que está pasando ahora en Europa, ¿no? Que los precios de la energía han crecido de una manera importante por este tipo de iniciativas. Mira, la verdad es que si tú me lo preguntas a mí de manera personal y absolutamente eh, objetiva, ¿no? Independiente, yo lo que creo es que en realidad están vendiendo la misma energía, solamente que un poco más cara con una etiqueta que dice verde, ¿no? Porque eso es lo que pasa al final. La energía hidroeléctrica es tan renovable como la energía solar, como la energía eólica, ¿no? Y de todas maneras, toda nuestra existencia genera una huella, tiene un impacto sobre el medio ambiente. O sea, que pensar de que no vamos a generar un impacto sobre el medio ambiente creo que es una cuestión demasiado idealista. Nuestra misma situación, el mismo hecho de respirar genera dióxido de carbono. Nosotros siempre vamos a generar, pero es parte de nuestra existencia, ¿no? Entonces, lo que ocurre básicamente es tratar de reducir ese impacto, pero reducir el impacto tiene un costo. Y si a una empresa le reducen o tiene algún tipo de ventaja tributaria por tratar de reducir ese impacto, habría que medir qué tanto le beneficia al país esa reducción impositiva, ¿no? Porque, ok, le puedo yo de repente cobrar menos impuestos, pero ¿qué gano yo como país? Porque finalmente, como país, no soy uno de los principales productores de emisiones contaminantes. Tengo compromisos que tengo que cumplir, pero debería enfocarme en todo caso en tratar de reducir los impactos que generan otras actividades, más allá de la generación eléctrica, porque está claro que la generación eléctrica no es el principal consumidor de combustibles fósiles, ¿no? Sino que hay otras actividades. Debería enfocar mis esfuerzos en eso. Ahora, si ustedes me preguntan si es que hay alguna política o algún criterio o algún procedimiento para medir nuestra huella de carbono, sí, sí existe. En el Ministerio de Ambiente ya hay un procedimiento, ya hay una metodología para tratar de poder calcular el impacto que tendría nuestra actividad en cuanto a la generación de emisiones contaminantes. A ver, voy a mostrarlo. Dame un segundo, por favor. Este es el documento que ha emitido el Ministerio de Ambiente. Dame un segundo. Y donde ustedes pueden apreciar. ¿No está compartiendo pantalla? Sí, sí. ¿Pueden ver ahora? Sí, ahora sí. Este es el documento del Ministerio de Ambiente donde se determina, se calcula el nivel de gases de efecto invernadero, la huella de carbono que cada una de las empresas, que cada empresa puede generar. O sea, primeramente, todo lo que vienen a ser los principios, las normas bajo el cual está enmarcado este cálculo, ¿no? Normas a nivel internacional. Y acá esta gráfica es bastante interesante, porque en esta gráfica lo que se aprecia, se aprecia todo el proceso en el cual se genera gas de efecto invernadero, emisiones de CO2 de una determinada empresa, ¿no? Primero, la electricidad que consume para su propio uso. Si la energía eléctrica está respaldada por estos AR, si está respaldada por algunos otros certificados que brindan algunas empresas
consultoras internacionales que son empresas auditoras, esto de acá se transforma en cero. Un segundo método, una segunda fuente de emisiones pueden ser los vehículos de la propia empresa. Y ahí nos referimos a la primera parte de lo que revisamos en la clase, que es el principal sector que consume combustibles fósiles es el transporte. ¿No? Entonces, yéndonos a eso, vemos que uno de los potenciales generadores de emisiones por parte de las empresas vendrían a ser sus propios automóviles, sus propios medios de transporte. Y por otro lado tenemos la parte final, que es cómo gestionamos nosotros nuestros residuos, cómo gestiona la empresa sus residuos, cómo han sido producidos los insumos que necesita para el desarrollo de sus actividades, cada cuánto viajan, ¿no? Sus funcionarios. Entonces, todo esto de acá genera ¿qué cosa? Genera una cantidad de potencial inventario de emisiones. Emisiones, como les digo, no solamente de CO2, sino de otros agentes, de otras sustancias, SF6, metano, óxido nitroso, los hidrofluorocarbonos, todos esos, cada una de estas sustancias tiene su potencial o tiene su equivalente a CO2. Entonces, transformamos todo esto de acá en CO2 y lo sumamos al CO2 propio. Y ya tenemos un volumen de toneladas de CO2 o de emisiones de dióxido de carbono que está produciendo la industria, la empresa, ¿no? Y cómo a través de los certificados que acabamos de desarrollar, estos AR, podemos nosotros, al menos en la parte eléctrica, garantizar de que el consumo de la energía que está realizando una determinada industria, ¿no?, es carbono neutral. No, si la empresa, como la empresa que hemos visto ahora en el desarrollo de la clase, ¿no?, es carbono neutral. Ok, perfecto, carbono neutral, ¿por qué? Porque ha llegado el punto en que toda su energía está certificada, ¿no? Que toda que toda su producción a través de los insumos también está certificada, es decir, que todos sus insumos también no generan este tipo de emisiones, ¿no? Que proviene de un productor de insumos que también es carbono neutral. Entonces eso de ahí nos lo pasa. No, y ahora lo que nosotros estamos viendo es que, bueno, sí, pues hay diversas compañías que están certificando su producción, ¿no? Y eso le permite evidentemente al consumidor, como les digo, poder mostrar a la sociedad que es carbono neutral. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Hay un procedimiento, como digo, es un procedimiento relativamente sencillo. Igual yo se los voy a pasar porque creo que no lo pueden ver. Nosotros vamos a desarrollar algo parecido en la parte del análisis de emisiones contaminantes. Vamos a ver las ecuaciones, vamos a ver cómo funciona este tema desde el punto de vista de los cálculos. Vamos a hacer una de las partes que vamos a analizar. Acá ustedes pueden ver cómo se realiza el cálculo. Perdón. Aquí están consumo de combustible por un determinado valor calórico, consumo específico por un determinado factor que va a transformar la energía que estoy consumiendo en toneladas de
de carbono, ¿no? Hay una serie de ecuaciones, inclusive también están las equivalencias, ¿no? Para pasar de metano, por decirlo, a llevarlo a emisiones de CO2 por medio de estos equivalentes. Es lo que yo les comentaba hace un rato. Entonces, no es muy complicado, relativamente sencillo. Ya hay procedimientos que están definidos para esto y que permiten, como digo, que ya los consumidores finalmente puedan saber, puedan identificar cuánto es el volumen de energía que pueda estar generando algún tipo de emisión contaminante. No solamente, como digo, de CO2, sino de otros más, pero que puede convertirse a CO2 para hacer una contabilidad única de emisiones contaminantes. ¿Ok? El procedimiento para determinar estos de acá, esta huella de carbono, no solamente puede servir para el análisis de una determinada compañía, de una determinada empresa, para poder saber, bueno, cuánto de CO2 ha generado su actividad económica, sino también sirve para poder determinar también otros aspectos como vendrían a ser reducción de emisiones contaminantes a través de la instalación de determinadas tecnologías, ¿no? Por citarles un ejemplo, la presentación. Segundo, por favor. Por ejemplo, acá lo que hablábamos era de que había, por el lado de las empresas, que más o menos ya lo hemos explorado, y por el lado de las naciones, estaba el protocolo de Kioto que estuvo vigente hasta el año 2002. Dentro del protocolo de Kioto se estableció un mecanismo de desarrollo limpio, entre otros, porque hubieron varios mecanismos que se establecieron en ese protocolo. Y en ese protocolo lo que se establecía para este mecanismo de desarrollo limpio era que los países desarrollados, digamos, que no puedan reducir sus emisiones, lo que tendrían que hacer es invertir en diversas actividades en países en vía de desarrollo, entre los cuales estaba el Perú, para que el impacto positivo de la actividad en la que vayan a invertir, es decir, por ejemplo, un inversionista alemán quería poner una central hidroeléctrica en el Perú, entonces la reducción de emisiones que generase esta central hidroeléctrica en el Perú, él la pudiera contabilizar como parte de su reducción de emisiones para cumplir sus metas en Alemania. No, porque finalmente el mercado de carbón y también sus consecuencias es global, ¿no? Entonces, a través de este mecanismo de desarrollo limpio, lo que había era un mecanismo mediante el cual un agente de un país desarrollado invertía en un país en vías de desarrollo, no invertía la totalidad de repente, sino un valor marginal para que este negocio se vuelva rentable y pueda generar unos certificados de reducciones de emisiones que él pueda después redimir, ¿no? Algo parecido al AIRE, pero más a nivel nacional. Es decir, por ejemplo, yo tenía un negocio que pensaría que iba a ser viable, pero me va a costar 100 millones. Yo tengo solamente 80. Entonces venía el inversionista, ponía 20 más, y con esos 20 más podía desarrollar la actividad de generación, y los certificados de reducción de emisiones que generaba esta central serán entregados a este inversionista para que él pueda certificar que él, a través de su actividad, no en su propio país, sino en otro país, en un país en vías de desarrollo, ha generado una reducción de emisiones y por lo tanto le estaba cumpliendo sus metas. Ok, entonces digamos, ese es el aspecto particular que se analizaba en el protocolo de Kioto a través de estos mecanismos de desarrollo limpio. En cierta manera están, y eso está un poco gris todavía, ¿no? Vigentes en cierta manera, pero estos certificados de reducción de emisiones, al estar tan gris la situación
del marco normativo, ya no tienen el mismo valor que tenían años atrás. Tienen una cotización mucho más barata. La ventaja de estos certificados de reducción de emisiones es que, por ejemplo, estos se podían producir en China y se podían traer al Perú y servían. O se podían producir en el Perú y se llevaban a Estados Unidos y servían. En el caso del AIREC es un poco más difícil porque el AIREC lo que te pide es que la reducción o que la energía que tú estás consumiendo la consumas dentro del mismo sistema eléctrico. Porque ¿de qué me vale que yo pueda comprar o pueda obtener certificados de un país distinto al cual estoy conectado, ¿no? Distinto al cual estoy comprando la energía eléctrica? No tiene mucho sentido. Entonces, el bono resultante del mecanismo de desarrollo limpio, el certificado de reducción de emisiones es una cuestión un poco más global que, como digo, debido a que todavía no se tiene muy claro si está vigente o no está vigente, ha reducido su precio de manera significativa, pero que tiene algunas ventajas como lo menciono, ¿no? Y también habría que ver, por ejemplo, RE100 no acepta certificados de reducción de emisiones. RE100, si ustedes entran a la página web, solamente acepta AIREX, ¿no? Hay otros compromisos que los voy a incorporar acá en la presentación, que aceptan AIREC y que aceptan otros mecanismos que también están desarrollándose, porque todo esto es bastante nuevo, ¿no? Todo este mercado, digamos, de certificaciones de energía renovable. Ahora, esto de acá es nuevo, pero esto de aquí, lo que corresponde al mecanismo de desarrollo limpio, ya tiene más de 10 años de vigencia, ¿no? De hecho, el protocolo de Kioto como tal dejó de tener vigencia en el 2012. Entonces, esto viene analizándose más o menos del año 2000. Entonces, ya tenemos más o menos 21 años de convivencia con este tipo de mecanismos. Lo que sí es nuevo es este mecanismo de acá de AIREX, de certificación específica para los propios consumidores, para los propios clientes, para las propias empresas, consumidores de electricidad. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Bueno, otra de las características especiales también del tema de las renovables es que las renovables han ido bajando su precio conforme ha ido pasando el tiempo. ¿Ok? De esta manera, por ejemplo, los precios unitarios, los costos unitarios más no el precio medio de energía, que es otra cosa, los precios unitarios, los costos unitarios de inversión de las centrales de este tipo de tecnología han ido bajando de manera bastante importante, ¿no? Esto las vuelve mucho más competitivas, evidentemente. Pues si nosotros hablamos de cuánto era el costo de una central en el año 2010, estamos hablando de un costo aproximado de $5,000 por kilovatio, ¿no? Cosa que al día de hoy ya, bueno, 2018, estamos hablando de 1.200. Entonces hay una reducción de 5.000 a 1.200 que ha sido muy grande, ¿no? Con una potencial reducción al 2030 de entre 340 y 834. Y para el 2050 de 365 y 481. Eso como perspectiva de reducción de costos, ¿no? Entonces tiene una pendiente muy pronunciada, ¿no? La pendiente de este valor de costo de inversión es muy grande, ¿no? Hace que los precios bajen de manera bastante significativa a lo largo del tiempo, lo cual nos va a llevar seguramente a la conclusión que en los próximos años vamos a tener precios más competitivos para este tipo de tecnología. Lo mismo pasa con las centrales eólicas, ¿no? Las centrales eólicas, acá ustedes pueden apreciar,
no tiene una pendiente tan pronunciada en cuanto a costos de inversión como el que tienen las centrales solares fotovoltaicas, pero sí tienen de todas maneras una reducción de costos de inversión que lo hace atractivo, ¿no? El día de hoy estamos hablando de 1.497, previsto para el 2030 entre 800 y 1.350. Una reducción brutal, bastante importante. Estos son valores que fueron calculados para un análisis de 2000. Esto ha sido de 2019, 2018. ¿No? Entonces estos precios ahora están más bajos y esto ya se actualizó. Evidentemente todavía no está publicada, creo, la versión nueva de este reporte, por lo que no he actualizado la presentación. Pero tan pronto tengamos la presentación final, ahí lo podemos chequear. ¿Qué es lo que ha ido pasando a lo largo del tiempo? Bueno, el porcentaje de PA y el porcentaje de market share, el porcentaje de participación de mercado de las solares fotovoltaicas, en el 2010, a nivel mundial, era de 0.2. A 2018, 2%. Se prevé que para el 2030 sea de 13%, para el 2050 de 25%. Estamos hablando solar fotovoltaica, nada más. Con un progreso muy, muy fuerte. En el caso de las capacidades instaladas, tenemos que para el 2010 teníamos 39.000 megavatios a nivel mundial, en el 18 480.000, para el 2050 se prevé 2.840.000 megavatios y 8.5 para el 2050. ¿Ok? Entonces, vamos avanzando en cuanto a la instalación a nivel mundial de este tipo de tecnología, ¿no? Claro, van a haber países que van a tener una adopción mucho más rápida de este tipo de tecnología, pero es que también hay que tener en cuenta que cada país debe hacerlo de acuerdo a su necesidad, ¿no? Países como el Perú, que tienen una potencia instalada importante, no tienen esa necesidad tampoco de ser tan agresivos, tomando en cuenta que esto todavía tiene algunos retos técnicos importantes, que vale más la pena esperar para pagar menos que adelantarnos y pagar mucho más por una tecnología nueva, ¿no? Que además no la necesitas, es como en el caso de las nucleares. ¿Por qué no tenemos nucleares? Porque no las necesitamos. Porque son caras y porque son muy riesgosas. Porque entre poner una central hidroeléctrica y una nuclear, prefiero poner una hidroeléctrica. Es más barata, menos agresiva por el medio ambiente, es renovable, no tiene todos los riesgos asociados, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Nosotros hicimos nosotros el país hizo una licitación en el 2010 para promover generación solar. El precio de energía fue de $250. En el 2016 se volvió a hacer una licitación y el precio estuvo en el orden de $47. Entonces nos adelantamos. ¿Es eso correcto? ¿Eso no es correcto? No sé, depende de cada uno. Algunos lo pueden ver positivo por el lado de tener una energía nueva, ¿no? Pero otros de repente no lo ven positivo porque todo ese mayor costo se lo trasladan al usuario final. Para atender algo que en realidad no ha habido tampoco no es que haya habido una ventaja sustancial por contar con estas centrales. Entonces cada uno puede analizar ahí si es que valió la pena pagar 5 veces lo que ahora se paga, o mejor dicho, lo que se pagó en el 2016 y que hoy día seguramente serían 10 veces lo que se va a pagar. Luego tenemos acá el despliegue anual, ¿no? De más o menos 17.000 megavatios por año en el 2010, 94.000 en el 2018, 270.000 para el 2030 como previsto y 372.000 para 2050. Los precios en términos de costos de inversión
$4.624 por kilovatio instalado, ¿no? Para el 2010, 1.210 para el 2018, y de ahí la gran diferencia, como les decía, entre lo que pagamos por la energía que fue adjudicada en el 2010 y la que finalmente volvimos a adjudicar en el 2016, ¿no? ¿Cuánto es lo que se prevé para el 2030 y para el 2050? Luego abajo tenemos el precio de la energía, que hay que diferenciarlo de lo que viene a ser el costo de inversión. Este de acá es el costo de inversión por kilovatio o por megavatio, ¿no? Simplemente el costo de invertir en poner la nueva central, y el de abajo es el costo de la energía. El costo de la energía, ¿qué cosa es? Es el costo de inversión más los mantenimientos, la operación, la administración, el pago de impuestos, todo eso se mete para obtener una determinada rentabilidad, y eso de ahí resulta como precio medio de energía. Entonces, el precio medio de energía es el precio que tú necesitas para pagar la inversión, la operación y mantenimiento, la administración, los impuestos, y además obtener una determinada rentabilidad, ¿no? Y ese precio de energía en el año 2010 era de $370 a nivel internacional. En el Perú, como les digo, fue más o menos del orden de los $250 por megavatio hora. En el 2018, ahí se puede tomar como información de referencia, $85, una bajada bastante importante a nivel mundial. En el Perú se obtuvo $47, ¿no? Entonces, más o menos las proporciones se mantienen, y se tiene previsto que para los siguientes años, bueno, estamos hablando ya de números increíblemente bajos, ¿no? Entre $80 y $20 por megavatio hora, y entre $50 y $10 por megavatio hora para 2050. Finalmente, tenemos el porcentaje anual de inversión, ¿no? $77.000 millones de dólares para el 2010, $114.000 en 2018, y así. Tenemos la misma gráfica para lo que vendría a ser la generación eólica, ¿no? Con 1.7% a nivel mundial en el 2010, pero incluyendo tanto la generación onshore como offshore, ¿no? Generación onshore, que es la energía o la central que está instalada dentro hasta el litoral, ¿no? Toda la tierra hasta el litoral, todo el continente hasta el litoral, hasta la costa. Y offshore es aquella que está instalada en medio del mar, ¿no? Entonces, sumando la generación mejor dicho, la potencia instalada de la generación onshore y la generación offshore, tenemos que el 1.7% de toda la generación mundial fue eólica en el 2010, en el 2008 de 6%, y se prevé porcentajes de 21% y 35% para el 2050. ¿No? Los incrementos de potencia instalada de generación onshore y offshore es la que se muestra, ¿no? Teníamos 178.000 en el 2010, 542.000 para el 2018. Se tiene previsto 1.787.000 megavatios para el 2030, 5.044.000 para el 2050. En el caso de la offshore, la que está ubicada en el mar, los volúmenes de capacidad instalada son menores, el costo también es mucho mayor de la generación offshore, y tenemos 3.000 megavatios, 23.000 megavatios para el 2018, 228.000 para el 2030 y 1.000.000 para el 2050. El despliegue anual es el que ustedes pueden apreciar: 30.000 megavatios por año en el caso de la onshore, 45.000 megavatios año en el 2018, nuevamente para la generación onshore. Y offshore, 900 megavatios al año en el 2010 y 4.500 para el 2018. ¿Ok? Lo importante acá es ver ahora cómo han ido evolucionando los precios. Para el 2010 teníamos 1.913 como costo de inversión unitario en dólares por kilovatio hora, y en el 2018 1.497, con tendencia a una baja muy significativa de 800 o 1.350. Y para la offshore sí, los precios son mucho más altos, se duplican o triplican, dependiendo,
4.572 para la offshore en el 2010, 4.353 para el 2018, no había mucha reducción. El costo del mantenimiento, el costo de la instalación, el costo del comisionado de este tipo de equipos es bastante complicado, ¿no? Los recubrimientos que necesitan, porque en el mar están expuestos a la salinidad del mar, ¿no? Mucho salitre, entonces eso requiere que la máquina, que todo el equipo tenga un recubrimiento especial, ¿no? Entonces todo ese tipo de equipos, los anclajes, porque eso no es que haya una torre que vaya hasta la superficie del zócalo, ¿no? Sino que es una torre que está flotando con unos anclajes. Entonces, todo eso hace que sea mucho más costosa, pero sin embargo se prevén reducciones importantes en los próximos años en cuanto al costo. Esto como costo de inversión, nuevamente les digo, y como costo medio de energía, sí una reducción bien importante, ¿no? Vemos acá $80, $60, 30, entre 30 y 50, entre 20 y 30, ¿no? Y claro, en el caso de la generación offshore, mucho más. Entonces, los precios de la generación onshore, la generación eólica, sobre superficie es mucho más baja, lo cual la vuelve pues una alternativa súper viable, ¿no? A diferencia de la generación solar, la generación eólica sí tiene participación en la noche, sí tiene participación en las horas de la mañana. Solo hace una oportunidad, una tecnología bastante atractiva, ¿no? Lo malo que tiene es que no es gestionable, que genera algunos problemas de inercia, si lo vamos a la siguiente clase, pero en términos generales esta tecnología es un poco más amigable, o digamos es un poco más integrable al sistema desde el punto de vista del abastecimiento, ¿no? Que tenemos abastecimiento con esta tecnología durante todo el día, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Profesor, Sí, cuando se refiere a despliegue anual, ¿a qué está haciendo referencia? a la instalación de nueva capacidad al año. ¿A cómo va a aumentar? Claro. Ahí, ya, gracias. Bueno, si no hubiera más preguntas, entonces lo dejamos acá. Como les digo, yo no tomo prácticas durante la clase. Creo que va a ser innecesaria esta recuperación, puesto que vamos a tener ahí todos los periodos de práctica que supuestamente son perdidos para poder aprovecharlos y poder desarrollar los temas. De todas maneras, si hacia el final nos falta algún tiempo, ahí lo completamos con lo que sea necesario, ¿no? De repente algún domingo, alguna cosa por ahí. Pero para no malograrles este fin de semana, entonces lo dejamos ahí por ahora. Lo que sí es que les voy a mandar esta presentación y alguna bibliografía para que le puedan dar una mirada y para que estén preparados para el Kahoot de la siguiente clase, ¿no? Que vendría a ser básicamente lo que hemos desarrollado sobre esta sesión. Ok, ingeniero. Listo, perfecto. Entonces, si no hubiera nada más, nos vemos la otra semana y seguimos viéndolo, ¿no? Como les decía, van a haber algunos temas que son interesantes, son evidentemente nuevos, yo creo que en la facultad no los dictan. Sí les voy a pedir que estén atentos para lo que vaya desarrollando, inclusive esto de acá tampoco, pues un tema tan nuevo no se suele tocar en la universidad, ¿no? Pero aprovechando que tenemos este curso, que la parte de renovables como tal, yo la desarrollo en el curso Centrales Eléctricas 1, y como tenemos la oportunidad de poder desarrollar temas que sean complementarios, yo creo que acá es una bonita oportunidad para ver cosas nuevas, ver cambios que se están dando en la industria eléctrica a nivel mundial y que son bien interesantes de que
de que salgan conociéndolos, de que salgan con alguna idea de lo que tiene, ¿no? Para con la operación, con la administración, con la comercialización del sistema de potencia. ¿Ok? Listo, si no hubiera nada más, entonces nos quedamos ahí y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias, Gracias. ingeniero. Ingeniero.